Y a lo que me refiero es la situación de decadencia en la vida de un creyente. Sabemos que la vida de un creyente no es todo color de rosas. El Señor no nos promete eso. De hecho, que es un camino difícil, un camino de muchas pruebas, donde el mundo hace lo contrario a lo que el Señor nos manda en su palabra. Y hay momentos en que nosotros podemos debilitarnos por situaciones en nuestras vidas. Pero lo bueno es que esa decadencia siempre puede encontrar al final, como a la luz de un túnel, la restauración por parte del Señor. Primeramente quiero que definamos 3 cuestiones para que no confundamos de lo que quiero hablar. La depresión, por ejemplo, es un término que dice, según los especialistas, una enfermedad mental que muchas veces se confunde con síntomas de tristeza. La ansiedad es un estímulo de incomodidad permanente que se caracteriza por la sensación de que algo va a salir mal. Es decir, todo el tiempo esa cuestión de que estar preocupados por algo que va a ocurrir. El estrés es cuando un estímulo específico te pone más alerta de lo que deberías estar. ¿Por qué estoy dando estas definiciones, hermanos? Porque estas cuestiones, estos males, las experimentan las personas del mundo. De hecho, que en los últimos años las consultas en los psicólogos y todos estos especialistas de la mente aumentó masivamente. En la época de pandemia fue donde hubo un pico altísimo de consultas porque las personas experimentaban estas sensaciones, depresión, ansiedad, estrés. Pero sabemos que la necesidad principal de un incrédulo es su necesidad de Cristo. De nada le sirve consultar al psicólogo si en realidad después su alma sigue condenándose, ¿verdad? Si no cambia su rumbo creyendo en Cristo. Pero eso no cambia el hecho, hermanos, de que los creyentes también podemos pasar por estas cuestiones siendo creyentes. Sabemos que en la Escritura tenemos muchos ejemplos de personajes bíblicos que experimentaron ansiedad, depresión, Elías, Jonás. En un plano más actual, Charles Spurgeon, considerado por muchos el príncipe de los predicadores, él era un hombre depresivo. Él cuando tenía 22 años tenía que dar su primer sermón ante una multitud de personas y estando en ese lugar una persona hizo una broma de que se estaba quemando todo, las personas lo creyeron y comenzaron a huir en una estampida y murieron muchas personas. Imagínense para él en su primer sermón experimentar eso. Él relata en su autobiografía que desde ese día comenzó en sus vidas lágrimas de día y pesadillas por la noche, dice él. Sin embargo, el Señor lo sacaría de ese foso de depresión posteriormente. Pero él estaba completamente entregado a la predicación, estaba en comunión. Entonces, ¿qué es lo que quiero que aclaremos, hermanos? No estamos hablando de estas situaciones que hasta los incrédulos pueden pasar. Lo que yo quiero que hablemos hoy es de la decadencia espiritual que puede pasar en la vida de un creyente por un pecado no confesado, por vivir una vida licenciosa, por estar fuera de la comunión con Dios, que nos tiene en una situación única que como creyentes podemos experimentar. Es de esa decadencia de la que quiero que estemos hablando hoy. Y quiero que abran su Biblia, hermanos. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, capítulo 11. Si bien el ejemplo que vemos está en el Antiguo Testamento, sabemos que Pablo dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces es perfectamente aplicable para nosotros, a pesar de que esto no era en la época de la iglesia, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 11, una famosa historia de David y Betsabé. Vamos a ir leyendo de a poquito y vamos a ir desarrollando. La historia en sí la conocemos porque estoy seguro que todos habremos leído, visto mensajes, porque es uno de los pecados más conocidos de David, ¿verdad? También está el del censo, ¿verdad? Que hizo. Segunda de Samuel, capítulo 11. La historia de David y Betsabé. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El primer punto, hermanos, que vemos en la debacle espiritual de David
cómo él va a ir a ese foso profundo de pecado, a lo cenagoso del pecado. Vemos que él se encontraba en un lugar y haciendo algo que no debía. Dice que los reyes en esa época salían a combatir. Él tenía que estar ahí en el frente de batalla, liderando a su ejército, siendo el ejemplo. Sin embargo, él se encontraba ocioso, hermanos. Se encontraba paseando por el terrado de su palacio, dice. Es decir, si tuviera redes sociales, podríamos decir, estaba viendo sus redes sociales, ¿verdad? No estaba en el frente de batalla. No es que estemos diciendo que esté mal eso, solamente a lo que vamos es que no estaba en el lugar que le correspondía como rey en ese momento. Pensando un poquito en esto, hermanos, ¿cuántas veces nosotros, cuando nos deslizamos hacia la decadencia espiritual, muchas veces no prestamos atención a lo que estamos haciendo, en dónde estamos y con quién estamos, ¿verdad? Hay veces en que deberíamos estar en un lugar diferente, ¿verdad? En vez de estar en el lugar del pecado, en el lugar donde solamente hay perversión, ¿verdad? Estamos en ese lugar en vez de estar en los asuntos del Señor. Y uno puede decir, bueno, yo leo la Biblia todos los días, oro, hago mi devocional, pero si lo hacemos de forma mecánica tampoco eso tiene, no es que no tenga valor, pero no sirve de mucho, ¿verdad? Porque en realidad lo que debemos hacer es cultivar una relación con Dios. Entonces David, en vez de estar en el frente de batalla, estaba en su palacio, paseándose. Y ahí es donde comienza el deslizadero de David. Porque muchas veces decimos, bueno, fulanito, el hermano o la hermana cayó en pecador. Y claro que pasa, porque nosotros seguimos en este cuerpo de muerte, dice Pablo, seguimos luchando contra esa antigua naturaleza, pero eso no es una invitación a que pequemos deliberadamente, ¿verdad? Claro que se da como un accidente en nuestras vidas, de hecho que estamos llamados a pedir perdón siempre por eso. Pero en el caso de David, él estaba propiciando la situación para que se dé su caída. Vamos a continuar con la lectura, hermanos. Dice, versículo 2 al 5, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Vemos entonces cómo comenzó la situación. David se encontraba en el lugar y tiempo equivocado. Luego vio algo que no tenía que haber visto, hermanos. Ahora bien, ¿el pecado comenzó ahí o no? La respuesta es no, porque no fue, vamos a decir, su culpa, no fue que él propició el haber visto eso. Si él miraba a otro lado, a otra cosa, como se dice, ahí terminaba todo, ¿verdad? Como sucedió con José, cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir, ¿verdad? Entonces él dice que huyendo de ese lugar, se quedó con las ropas la mujer de él, ¿verdad? Pero David siguió mirando y luego ya preguntó por ella. Él como rey podía haberla llamado y ella hubiese venido al instante, porque él como rey nadie le podía decir que no, ¿verdad? Pero preguntó por ella, ¿verdad? ¿Quién es esa mujer? Le dieron el dato, ¿verdad? Es Betsabé, mujer de Urías Eteo. En pocas palabras le están diciendo, mira señor que es casada, ¿verdad? Y a ella no le importó nada. La mandó a traer y nos relata la escritura lo que pasó, ¿verdad? Se acostó con ella y quedó embarazada. Entonces, el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, dice la palabra, cuando se habla de David, toca fondo pero mal, como se dice. Va a un lodo cenagoso del que uno dice, ¿cómo puede salir de ahí? Siendo el rey, siendo algo público lo que había pasado. Pero vamos a ver un poco más qué nos dice la palabra. Dice, versículo 6 en adelante. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real.
Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: Quédate aquí aún y hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no ascendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Fíjense, hermanos, a lo que llegó David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Comenzó estando en el lugar y tiempo que no debía, y fue de a poquito metiéndose en eso. Cometió adulterio, cometió también ocultación, porque fíjense lo que él hace. Él le manda a traer a Urías, ¿verdad? Le pregunta por el estado de la guerra. Era un cinismo total. Era comparable a lo que hizo Herodes cuando recibió la visita de los magos que venían de Oriente para adorar al Señor. ¿Qué le dijeron Herodes a los magos? ¿Qué le dijo? Vayan y averigüen dónde está para que vaya también yo y le adore, dice Herodes, ¿verdad? Cuando todos sabemos que él lo que haría era asesinarlo, que de hecho después lo hizo, ¿verdad? Mató a todos los niños menores de 2 años. David estaba teniendo ese mismo comportamiento, porque le mandó a traer, preguntó por la guerra, por los soldados, en un cinismo total, pero finalmente su idea era que él vaya a su casa para que obviamente después de un tiempo estar con su esposa, iban a tener naturalmente intimidad, y para que puedan decir: bueno, el hijo que está esperando Betsabé es de Urías, es de su esposo. Pero Urías era noble, hermanos. Era mucho más noble que David. En ese momento cualquiera era más noble que David. Urías no descendió a su casa. Plan A falla, ¿verdad? Entonces pasa al plan B, David. Lo embriaga, dice que le da de beber hasta más no poder, le manda presente de la mesa real. Pero aún en ese estado, porque David habrá pensado: bueno, estando en ese estado sí se va a ir junto a su esposa. Pero nuevamente queda a los pies ahí de la puerta del palacio. Como a David no le salió ni lo uno ni lo otro, ¿qué hizo? Bueno, le voy a mandar, y fíjense, hermanos, esta parte. Dice que envió la carta por medio de Urías a Joab. Es decir, Urías no podía abrir esa carta porque estaba con el sello real. Y jamás lo haría, ¿verdad? Entonces él estaba llevando su sentencia de muerte en sus manos. Nada más pensemos en lo terrible de esta situación, hermanos. Entonces Urías le da la carta a Joab para que pueda hacerse esto que David había tramado. Asesinato en grado de autor, porque él mandó matar a Urías, después de todo lo que hizo, ¿verdad? Y uno diría: ¿cómo alguien puede llegar a esto, verdad? ¿Cómo una persona, un hijo de Dios, puede caer tan bajo? Y la respuesta, hermanos, es que el pecado aún hace estrago en nuestras vidas. Aún está ahí, presente. En cualquier momento el enemigo usa las armas o las herramientas que él tiene, porque muchas veces algunos dicen: bueno, a mí por este lado no me van a entrar, ¿verdad? Por este lado yo no tengo esta debilidad. Pero dice que no ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra, ¿verdad? El enemigo sabe por dónde introducirse. Él tiene la experiencia de todo este tiempo con la humanidad y sabe las cosas que nos seducen. Entonces, versículo 16 en adelante dice: Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro?
¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello lo que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fíjense, hermanos, lo que sucede. Pobre Joab, ¿verdad? Estar también en su piel, como se dice, ¿verdad? Él sabía que una estrategia militar como la que David mandó a hacer no tenía sentido. David mismo era un gran estratega militar. El acercarse a los muros implicaba un gran riesgo, ¿verdad? Pero a David poco le importó eso con tal de que pueda lograr su cometido, que es la muerte de Urías. Entonces Joab le dice, ¿verdad?, al mensajero, ¿verdad?, que no tenía nada que ver. Si se enoja el rey, bueno, díganle que murió Urías Heteo. Tipo, era un código ahí, ¿verdad?, que ellos tenían. Entonces David, cuando escucha las noticias, le cuenta al mensajero lo que ocurre, dice, no te preocupes, son cosas que pasan, dice, ¿verdad? La guerra mata a uno, mata a otro, no tiene nada que ver, ¿verdad? No fue culpa de ustedes. Obviamente porque él estaba feliz por lo que había logrado, había hecho lo que estaba tramando, lo logró a la perfección, y ahora sí, dice David, ahora sí voy a poder hacer lo que tenía pensado y va a estar todo bien. Voy a seguir en una apariencia de que no pasó nada acá, pero no es así, hermanos, porque al final, bien claro en el versículo 27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora bien, hermanos, analizando un poquito el pecado de David, uno dice, ¿verdad? Pero un creyente, ¿verdad?, un hijo de Dios, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Hoy estuvimos compartiendo en la Santa Cena, justamente mencionamos esto, que tenemos un privilegio como iglesia. David no era parte de la iglesia, pero era un hijo de Dios. Estaba en un trato diferente, una dispensación diferente, pero era un hijo de Dios, un hombre de Dios evidentemente, pero que cayó rotundamente, hermanos. Hizo de lo peor, lo que acabamos de leer. Y uno se pregunta, ¿un creyente, un genuino creyente, puede llegar a eso? Uno va a decir, no, yo no voy a hacer eso, ¿verdad? No voy a cometer adulterio y encima otra vez mandar matar al esposo de la mujer. Pero vamos a ver un ejemplo, hermanos. Quiero que vayamos, ahí vamos a dejar marcado donde estamos, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Esta epístola estamos estudiando con el hermano Tito los domingos, normalmente, y aquí vemos todos los problemas habidos y por haber en esta congregación, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto así que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense lo que estaba ocurriendo en la congregación, en la iglesia de Corinto. Estaba sucediendo una situación que ni siquiera se nombraba entre los gentiles, es decir, ni siquiera los incrédulos hacían eso. Había un hermano que estaba teniendo relaciones
con la madrastra. Y ustedes están envanecidos, dice Pablo. Era algo público y no estaban haciendo algo. Entonces Pablo tiene que tomar medidas en el asunto. Él tiene que juzgar el caso. Pero una pregunta, hermanos. ¿Esta persona era un hermano o no? Y la palabra claramente nos dice que sí. Por eso Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Porque cuando estamos en una debacle espiritual, el enemigo puede atacarnos en cierto sentido en la carne, ¿verdad? Pero no el espíritu, porque dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, la salvación que tiene el creyente es algo que lo recibimos solamente por la obra del Señor Jesucristo, porque creímos genuinamente, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero eso no nos queda exento a que cometamos pecados, ¿verdad? Y por eso no perdemos la salvación, porque si la salvación dependiese de nosotros, nadie sería salvo. A lo que voy, hermanos, es que este caso que acabamos de leer era un caso tan terrible, quizás no como el de David, que hubo asesinato de por medio, pero había incesto, o sea, había una situación tan complicada que uno diría realmente era un hermano. Y la palabra nos deja ver que sí, porque en 2 Corintios, ya no lo vamos a buscar, pero podemos buscarlo después, se nos muestra que este hermano es recibido nuevamente. Es recibido a la comunión y Pablo dice, recíbanle, porque lo que ya pasó fue suficiente, dice. Entonces la respuesta es sí. Un hermano, un creyente, un hijo de Dios, un miembro de la iglesia puede caer tan mal, tan bajo. La respuesta es sí, hermanos. Cae, toca fondo, pero el Señor tiene el poder de restaurarlo. Y esa es la parte más hermosa de todo, hermano. Porque el gran problema es que muchos ven a la iglesia como personas que no cometen errores, personas que no tienen defectos, que no tienen pecado, y es todo lo contrario. Somos un grupo de redimidos, pecadores, que el Señor en su gracia nos dio la salvación. Pero seguimos aún luchando con nuestra antigua naturaleza. Ahora bien, eso tampoco no es una excusa o un llamado para que nosotros deliberadamente vivamos en pecado, ¿verdad? Son cosas diferentes, pero sí puede suceder evidentemente. Vimos la parte negra de la historia, hermano, vimos la parte oscura, pero ahora vamos a ver la restauración, cómo el Señor obra para que un hijo pueda volver al camino. Vamos a, antes de leer, lo que sucedió, ya no lo vamos a leer, pero pueden leerlo después, hermanos. En el capítulo 12 continúa la historia de Natán cuando confronta a David. Rápidamente les repaso lo que sucede. Dice que Natán se acerca contándole una historia a David. Le dice, había 2 hombres, uno era rico, tenía de todo, en pocas palabras, y había otro que solo tenía una corderita que él había criado desde que nació. Cuando este hombre rico tiene la visita de una persona, dice que toma la corderita de este hombre pobre y la ofrece. Cuando le cuenta esta historia a David, dice que se enfurece, se vuelve loco, ¿verdad? Dice, el que hizo tal cosa es digno de muerte, dice. Y era tan curioso que él estaba diciendo eso y él era ese hombre, ¿verdad? Porque Natán le dice, tú eres ese hombre. Y además dice David, debe pagar 4 tantos arriba de lo que hizo, porque la ley mandaba eso. Entonces cuando David recibe esta notificación de parte de Dios, ya pasó un tiempo, durante ese tiempo que David estuvo sin confesar ese pecado, que estuvo apartado, él no compuso salmos, estuvo completamente fuera de la comunión. Y ahí él cae en sí, ¿verdad? Se arrepiente. Obviamente que hubo consecuencias y muy duras para David, pero él vuelve a la restauración espiritual. Y quiero que vayamos al Salmo 51, que me acompañen, hermanos. Salmo 51. En lo personal, hermanos, es uno de mis salmos favoritos. Salmo 51. Justamente esto se da luego de que David es confrontado por Natán, el profeta, cuando le hace ver que él era ese hombre que había hecho eso tan atroz. Salmo 51 dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, dice. Vamos a leer todo el Salmo, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Realmente, hermanos, como les dije, es un hermoso salmo. Es como una oración personal de David, luego de que él se arrepintió, que el Señor nos permite tener en nuestras manos, y en donde vamos a sentirnos tan identificados en algún punto de nuestras vidas, ¿verdad? Quizás no vamos a llegar a ese fondo, o quizás sí, depende de cada caso. Es algo entre el creyente y el Señor. Pero sí, evidentemente, pasamos por situaciones que nos avergüenzan ante el Señor. Que decimos realmente, Señor, no soy digno de lo que hiciste por mí, ¿verdad? Y no lo somos, ¿verdad? Y David dice tantas verdades, pero nada más vamos a hacer unas consideraciones, hermanos. Fíjense que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si hay algo que podemos destacar de David, es que él siempre conoció a Dios. A pesar de haber caído tan mal, él nunca dudó de que Dios era grande en misericordia. Esto él ya lo había experimentado. Quiero que dejemos marcado ahí en Salmo 51 y si me acompañan al primer libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 9 al 13. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 9 al 13. Esto mencionamos hace un rato sobre el censo que hizo David. Dice que Satanás lo incitó. Primera de Crónicas 21, 9 al 13 dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Vemos entonces esa situación que se da. David había hecho el censo, es decir, él había realizado esta cuestión para tener algo de, como diciendo, yo soy esto porque tengo esto, ¿verdad? Cuando Dios era el que le daba la victoria y su fuerza estaba en Dios. Entonces esto fue desagradable ante Jehová. Y le da 3 opciones, pero vemos cómo David se decanta directamente caer en manos de Jehová. Porque él lo conocía, dice, porque sus misericordias son grandes en extremo. Y aquí en el Salmo 51, al comenzar dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué hermoso es saber, hermanos, a través de la palabra, que hemos creído genuinamente, que realmente conocemos a Dios, que Él es grande en misericordia. Al tener esta verdad impregnada en nosotros, sin importar lo que hayamos hecho, de dónde hemos caído, el Señor siempre va a estar dispuesto a recibirnos.
obviamente cuando hay arrepentimiento sincero. En el caso de David, él estaba llorando por perdón, ¿verdad? Estaba suplicando. Borra mis rebeliones, dice. Versículos 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjese que David dice, contra ti solo he pecado. ¿Acaso él no cometió adulterio con Betsabé? ¿Acaso él no mandó ejecutar a Urías? ¿Acaso no murieron todos esos hombres que estaban ahí con Joab, que fueron mandados por Joab para que muera Urías? Porque murieron muchos soldados aparte de Urías. Para que pueda lograrse eso que David hizo, tuvieron que morir otros hombres. Entonces hubo una afectación global lo que hizo David, porque el pecado funciona de esa manera. Cuando nosotros pecamos, obviamente eso tiene una repercusión que afecta a otras personas. Sin embargo, él dirige su petición: contra ti solo he pecado, y dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros pecamos contra alguien, tenemos que pedirle perdón, tenemos que acercarnos, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón, pero el pecado como tal debemos confesarlo verticalmente, es decir, para con Dios, porque Él es al que vamos a rendir cuenta cuando nos presentemos frente a Él y tengamos que darle cuenta de lo que hicimos y de lo que no. Entonces, hermanos, David estaba consciente de esto. Contra ti he pecado. Cuando nosotros pecamos, como dijimos, hay cosas terribles que pasan en nuestras vidas, pero primordialmente es pecar contra Dios. Y a Él es que debemos acudir primeramente para pedirle perdón. No necesitamos de psicólogos, no necesitamos de especialistas, como estábamos hablando al comienzo del mensaje. Necesitamos clamar a Dios como lo estaba haciendo David. Dice versículo 5, y he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, uno diría, acá David le está culpando a la mamá, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Lo que David estaba diciendo es, yo tengo conocimiento de que soy parte de la humanidad y como tal de la raza adánica y caída. Entonces, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que David está diciendo es, si bien fue algo atroz lo que yo hice, yo estoy consciente que formo parte de esta humanidad caída. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre. Pero no lo hace como una excusa, no lo hace como diciendo, Señor, tú sabes que yo nací así, son cosas que pasan. No, Él está reconociendo su condición de pecador y no está buscando excusas, todo lo contrario. Él está diciendo, yo fallé. Y aplicándolo para nosotros, hermanos, qué importante es esto. Muchas veces no nos damos cuenta o queremos cerrar la vista en algunas cuestiones y no estamos confesando realmente lo que pasa. Por ejemplo, quizás no cometemos algo terrible, pero sabemos que estamos haciendo mal en tener una oración mecánica, leer de forma como si fuera un rito religioso. No estamos haciendo lo que deberíamos, pero decimos, yo estoy leyendo, ¿verdad? Yo estoy orando, ¿verdad? Entonces, se trata de esa relación personal entre el Hijo de Dios y el Señor. Entonces dice versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, dice. El hisopo, hermanos, no tiene que ver con esos palillos que conocemos que tienen dos algodoncitos que se usan para limpiar los orificios de la oreja, ¿verdad? No, generalmente, sino que se refiere a una planta normalmente que se usaba para algunos propósitos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el ángel de Jehová pasaba por Israel, estando en Egipto, y pintaron los dinteles de las casas, pintaron con hisopos, dice, ¿verdad? Pero principalmente era la figura cuando el sacerdote usaba un hisopo para declarar limpio a un leproso que se había curado. Recordarán que eso está en el Pentateuco. Entonces lo que David dice, así como un leproso que yo estaba por la lepra del pecado, yo quiero que tú me limpies de esa manera, dice. Y no solamente que me limpies, porque fíjense que él usa una expresión que va más allá aún, dice, seré más blanco que la nieve. Quizás para nosotros sea algo extraño, ¿verdad? Nunca vimos la nieve, ¿verdad? Pero sí conocemos, ¿verdad? A través de videos, películas, documentales. Sabemos cómo es, por ejemplo, el pico del Everest, de la cumbre del Himalaya, ¿verdad? Por ejemplo, que uno ve un blanco inmaculado, como se dice, ¿verdad?
que pareciera que no hay ninguna suciedad en ese lugar. Yo quiero ser así de puro, dice David. Él estaba desbordando su corazón ante Dios y estaba diciéndole todo lo que él quería volver a hacer. Por eso él pudo componer todos esos salmos que hizo, ¿verdad? Porque él un tiempo estaba en esa condición. Entonces quería volver a eso. Dice versículo 11, no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué le dice esto David? Porque como dijimos, en la época de David, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el trato era diferente, ¿verdad? O la dispensación o administración de Dios era diferente. Quiero que veamos un pasaje en 1 Samuel, nuevamente, capítulo 16. Nada más para que entendamos por qué David dice esto. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esta situación que había ocurrido con Saúl, porque Saúl tenía el Espíritu Santo que se posaba sobre él, pero como él realmente se fue de Dios, en pocas palabras, se apartó porque él, en mi opinión, no era realmente un hijo de Dios, fue que el Espíritu Santo salió de él. Entonces David no quería que suceda eso con él, ¿verdad? Entonces él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo hoy en día en nosotros mora, ¿verdad? Esa es la diferencia. Cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene automáticamente a morar en nosotros. Y es parte de nosotros. No tenemos que preocuparnos en ese sentido. Sí puede estar en diferentes estados, ¿verdad? Puede estar lleno, puede estar contristado, puede estar apagado, ¿verdad? Nos dice la palabra, el Espíritu Santo, de acuerdo a nuestra situación espiritual. Pero en ese caso ellos sí tenían esa cuestión. Entonces David dice, no suceda eso conmigo, dice. No me quites tu espíritu, dice, sobre mí. Versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si hay algo que me sorprende de David, es como él, sin tener toda la revelación aún en sus manos, no tenían estos 66 libros que nosotros tenemos completos, pero él tenía la seguridad acerca de su salvación. Porque fíjense que dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Él no dice, vuélveme tu salvación, porque él estaba perfectamente consciente que la salvación no era suya. La salvación es de Dios. Lo que él había perdido era el gozo. De hecho, que él mismo dice en otro salmo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque cuando nosotros estamos apartados del Señor, fuera de la comunión, en una debacle espiritual, no estamos en gozo, hermano, no estamos felices. Podemos llenar nuestros corazones con cualquier cosa, con placeres del mundo, con juguetes que el mundo te da, ¿verdad? Pero nada de eso va a llenar ese vacío. Como lo hizo Salomón, ¿verdad? Salomón en Eclesiastés, él dice que se dedicó a experimentar todos los bienes habidos y por haber. Y él tenía los recursos, él era rey, el rey más rico de todos los tiempos. Sin embargo, al final, él llega a la conclusión de que todo es vanidad. De nada sirve, dice. Todo es momentáneo, todo es efímero. Todo se va en un momento, hermanos. Porque cuando vamos logrando cosas, cuando la conseguimos, decimos, bueno, ahora esto necesito. Y siempre es correr tras algo. Solamente tenemos llenura en el Señor. Entonces, por eso David deseaba volver a tener ese gozo, hermanos. Y si nosotros experimentamos ese apartamiento, esa debacle espiritual, vamos a sentir esa necesidad de volver ante el Señor. Y el que es hijo del Señor realmente vuelve. Como sea, el Señor lo trae de nuevo. Puede suceder en cualquier momento de nuestras vidas, pero el Señor, como sea, sin importar el tiempo, va a hacer su obra. Dice versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bueno, uno diría, ¿con qué autoridad moral David podría hablarle a los pecadores para que se conviertan, verdad? Es cierto, hermano, David no podía hablar de ser un esposo que no cometió adulterio, de que no hizo cosas malas, pero sí podía hablar de la misericordia de Dios.
David podía decirle a las personas, yo hice esto porque era algo público, ¿verdad? Yo hice esto, pero el Señor tuvo misericordia de mí. El Señor borró mis rebeliones y lavó mis pecados y me hizo más blanco que la nieve. Nosotros tampoco somos perfectos, hermano, obviamente. Todos tenemos nuestras cuestiones. Por eso es que Pablo manda a que nos soportemos, ¿verdad? Justamente porque no es fácil, ¿verdad? Somos redimidos que aún están en este cuerpo de muerte. Cuando estemos en los cielos, ahí sí vamos a ser perfectos, hermano. Ahí sí vamos a poder decir, el pecado ya no es una realidad en nuestras vidas. Pero hoy en día está esta cuestión de estar en este cuerpo, hermanos. Y tenemos que lidiar con ello. Entonces dice David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Podría volver a ser un testimonio viviente de la misericordia de Dios. Así también nosotros, hermanos, cuando volvemos al Señor, podemos contar de lo que nos pasó, ¿verdad? Y decirle a las personas lo mismo. El Señor tuvo misericordia de mí y así también puede tener misericordia de ti, ¿verdad? De hecho que la tiene, si es que hay arrepentimiento. Versículo 17, ya finalizando, hermanos, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, Dios jamás va a despreciar un corazón quebrantado, hermanos. Más abajo dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, dice David. Él podía ofrecer 1000 bueyes en sacrificio, pero a Dios no le interesaba eso en ese momento, sino que haya arrepentimiento en él, como lo hubo. Entonces David dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Qué bueno saber esto para nosotros, hermanos. Qué bueno saber, qué gozo que nuestro Dios es Dios grande en misericordia, ¿verdad? Pronto para perdonar, que va a utilizar los medios que sean necesarios, medios difíciles, duros, que obviamente causan huellas en nuestras vidas, pero que al final nos traen a la comunión nuevamente con Dios. Porque David cayó tan mal que si uno mira de buenas a primeras dice, ¿cómo fue posible, verdad? Sin embargo, termina volviendo a la luz y volviendo a componer salmos y por sobre todo a servirle a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, es algo personal esto. Si no estamos pasando por esto, pero en algún momento pudimos pasar o podríamos pasar, que tengamos presente que Dios está para auxiliarnos, hermanos. Podemos acudir ante Él. El alejarnos de Él, el tratar de hacer la vista gorda es lo peor que podemos hacer, porque Dios de todas formas nos va a traer como sea y va a utilizar los medios que sea. Porque Dios al que ama disciplina, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, si no estamos pasando por eso, gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor sea alabado por eso, pero que velemos, hermano, que velemos, porque, como dijimos, el enemigo y sus demonios siempre están con sus maquinaciones tratando de que nosotros podamos caer en ese lodo cenagoso de la decadencia espiritual. Pero qué bueno es saber que tenemos el auxilio del Señor para volver a la restauración y así como David también podemos decir que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y vamos a orar para culminar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por un día más de vida, te damos gracias porque tenemos esta libertad de reunirnos y porque hemos podido abrir una vez más tu palabra. Todas estas líneas que hemos compartido tocan nuestros corazones en lo más profundo, porque sabemos que somos parte de la raza adánica y caída, que estamos siempre en este cuerpo de muerte. Pero qué gozo es saber para nosotros que sin importar lo que haya sucedido en nuestras vidas, si nos arrepentimos y nos volvemos a ti, tú siempre estás ahí para tendernos la mano. Te damos gracias por la salvación en el Señor Jesucristo, que nos ha dado esta seguridad eterna y que nos tiene aquí reunidos como hermanos. Te pido por cada uno de mis hermanos presentes y también te pido por todos aquellos que no pudieron estar por diferentes situaciones, que tú estés supliendo sus necesidades. Ahora te pedimos que nos guardes al salir de aquí y también el resto de la semana. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.